Studio Robota presenta Perdidos en el Éter. Nuestros intrépidos héroes siguen surcando las dimensiones en pos de la justicia. Sí, encontramos una dimensión donde todos saben quiénes son Jack y Finger. No solo eso, sino que además siguen vivos. Su sed de conocimiento los ha llevado a poner sus impresionantes habilidades de ingeniería al servicio de la humanidad. Mira, Andreu, nos construyó un Zeppelin gigante que de alguna manera también se transforma en tren a vapor. Macho, lo que yo siempre quise. Y mirá, nos hizo unos jetpacks de bronce. En más de una década y media de lucha contra el mal, se les ha unido una nueva generación de aventureros. Profesor Dinosaurio, experto en criptoseña, paleontología y costumbre de la juventud, reportándose para el servicio, señores. Che, Magnus, este es tu hijo. La gente va a pensar que es corruptela. Que este trabaja por casa y comida. Perfecto, profesor. Usted será nuestro oficial de comunicaciones. Por favor, díganle a los oyentes cuáles son las vías de contacto. ¿Me estás tomando el pelo? Los acompaña el resto de su temeraria tripulación, cada uno aportando sus invaluables talentos. Nada por aquí, nada por allá. ¡Hala Kazam! Miren, de mi barba salen varios mazos de cartas. Bueno, Ulises, terminó cumple para todos. Se me acaban las lentejuelas. Ya encontré la ludoteca de la nave y la llené de juegos de mesa de varios universos paralelos. ¿Quién me juega un Catán? Para pronunciar este nombre chino, primero hay que aprender esta posición de Kung Fu. Yo les enseño. Júntense en todos que yo saco la foto oficial. Así, armados de sus prodigiosos intelectos y corpulentas figuras, surcan el espacio interdimensional, enfrentándose a las fuerzas del mal y defendiendo a los inocentes. Los villanos los buscan para vengarse, pero nuestros héroes ya se encuentran a salvo porque están perdidos en el éter. Un espacio dedicado a la difusión de la historieta, la ciencia ficción, los juegos de rol y temas afines, tales como la protección de la humanidad y la defensa del multiverso. Porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Buenas noches y bienvenidos al programa número 527 de Perdidos en el Éter. 527, wow. 527. ¿Cómo estás, César? Bien, aquí estamos en la. Ahora se puso fresco. Hoy estuvo más cálido, pero hoy hasta acá también. Es como durante el día estuvo lindo, pero fue como bajó la temperatura hace un rato, que bueno, la fresca ¿Estás en Rosario? Sí, mañana vuelvo para Buenos Aires. Sí, ayer y ayer estuvo fresco crudo acá en Montevideo. Hoy estuvo más lindo. Sí, acá también. Y ahora es jueves de noche para todos los que lo están escuchando y para nosotros que estamos grabando. Porque el otro día estaba escuchando la guía Falopa del Espacio-Tiempo. ¿Verdad? Sí. De Mosca Covalente y de Chuck Neruda. Y hablaban de que, bueno, no se sabe que con el arte o las expresiones culturales que son para consumir después, no se sabe cuál es la temporalidad en la que está. Con Perdidos en el Éter se sabe. Es jueves de noche. Es jueves de noche. Usted dirá, pongo pausa y es miércoles de mañana, pero jueves de noche. pero cuando estás escuchando es jueves de noche. Sí, exactamente. No, eso nomás. Y estamos tomando una cervecita. ¿Acá no estás tomando ese? Es una Guinness. Me parece muy bien. Yo tengo una Hopper de bestiario, una americanipa, rica. Estaba tratando de averiguarse a ver si me acordaba cuál era cuál. Pero... Ahí va. Y la verdad que la tenía en la heladera el domingo porque iba a jugar rol, iba a jugar D&D y dije, bueno, tiene un centauro. Cualquiera de bestiario rinde con los monstruos. Eso. Sí, pero al final no, tomé té durante la sesión y después agua nomás. Que a propósito, quiero contarles que ya está en el canal de YouTube de la Taberna de Rol la primera sesión de rol de la campaña Cenizas en el Hielo. Comentábamos el otro día que iba a pasar, que dirige Chris. Bien. Nuestro querido Chris. Estoy yo jugando, está Sole también, están Adria de la taberna, Bachi de la taberna también, como se llama, jugando la campaña esta de rol, y está, perdón, no me está saliendo el nombre, disculpen, del otro player, que es el que lo tengo menos conocido, Puel, que es el bardo de la taberna, pero el bardo lo estoy jugando yo. Bien. Ya pueden encontrar la primera sesión, va a ser quincenal, que van a ver ustedes las sesiones ahí colgadas en la taberna, y los jueves a las 20.
la semana que viene no, la otra, ya lo pueden ver grabado, o sea, sí, o se pueden sumar en vivo a verlo, no es en vivo la sesión, pero el chat sí es en vivo, para comentar. Hoy estuve un rato charlando con alguna gente que estaba mirando, con la gente de la taberna, también por ahí. La verdad que Chris es un gran máster, como ustedes habrán visto en la campaña que estábamos jugando acá, y yo me estoy divirtiendo pila con mi personaje de bardo elfo locomía. Bien. Bueno, les recordamos que en bit.ly/perdidosetter pueden encontrar casi todas las formas de escucharnos, las mejores, y nuestras formas de contacto con todas nuestras redes sociales, incluyendo nuestra nueva red social TikTok. Sí, donde estamos metiendo por ahora videitos cortos de contenido que tenga algo que ver con el programa o con el programa o con una efeméride, como hicimos sí, la de Superman. El otro día. Por ahora creo que el formato va a ser algún efeméride o algo particular como eso, el flash de noticias con los titulares nada más de cada programa, y un videito de material bonus para TikTok, como hizo Mael uno de juegos el otro día de Conquista. Buenísimo, buenísimo. Ya estábamos craneando ya tengo alguno craneado para el de hoy, para armar, y bueno, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué sale, sí, de acuerdo. Tenemos mensajes de nuestros queridos oyentes, ¿no? Tenemos mensajes de nuestros queridísimos oyentes, así que un segundo que los miro. Ahí está. Solomon, nuestro queridísimo Solomon, sobre el programa de D&D, dice: merecía más que un 6,5. He visto películas peores en los últimos superhéroes que han salido. Hemos charlado de algunas de las opiniones de Solomon. Esperamos diferentes cosas de diferentes pelis. Exactamente, o sea, es una cuestión de lo que uno espera y bueno, es todo subjetivo, así que chao. ¿Qué vamos a hacer? Igual lo bancamos, lo queremos mucho Solomon porque sí, claro, siempre está firme. Siempre está al pie del cañón, siempre comenta, es un compadre. Vamos, ¿hola? No, bien. Perdón, pensé que seguía ese mensaje. No, y bueno, y sobre el mismo programa, Edgar el Rojo dice: muy de acuerdo con el comentario al principio del programa, la fatiga por el cine de superhéroes no puede ser real porque la mayoría de los proyectos son pelis con superhéroes, no de superhéroes, están disfrazando de los géneros nomás. El tema, ¿sabes cuál es? Es que los superhéroes para mí no son un género per se. Claro, a ver, sí, ahí discrepo. Existe de alguna manera el género. Sí, está bien, existe el género superheroico puro, estamos de acuerdo. Pero se gasta rápido y al fin y al cabo todos los superhéroes que conocemos al día de hoy, todos tienen al menos una pata, digamos, se están mezclando con otros géneros. A ver, la Silver Age, que es, digamos, una época pivotal para los superhéroes como los conocemos hoy en día, porque, digamos, nos definió entre el Flash que conocemos hoy en día, Green Arrow, básicamente conocemos hoy en día, y un montón de cosas. Lantern, esas ni cosas. hablar toda la de Marvel. Y son vienen del palo de la ciencia ficción. Estamos de acuerdo. Cada superhéroe va a tener su pata en otra cosa. Batman siempre la tuvo en el Pulp, que es un padre del género superheroico. También. Lo que quiero decir es, tipo, no, con lo que vos decís, o sea, no es que son superhéroes, no es que los superhéroes, las películas de superhéroes son otros géneros disfrazados. Es que es así, así es el cómic de superhéroes en realidad. Exacto. Vos lees un cómic de, lees, por ejemplo, un cómic de Superman últimamente, y tiene cosas de ciencia ficción, y tiene cosas como casi siempre. Batman tiende más a la historia detectivesca, o de crimen en algún sentido. Obviamente, si haces una película de Doctor Strange, va a tener fantasía. Si haces una película... Bueno, incluso hay personajes que interactúan en el universo de superhéroes, pero que en realidad no caen dentro de la definición que uno pueda tener. Los Guardians. Los Guardians of the Galaxy. Los Guardians son una historia de space opera cualquiera. Sí, no son superhéroes, son superhéroes posiblemente porque hacen cosas superheroicas, pero en realidad son un grupo de chabones paramilitares. Sí, o sea, especialmente especialmente en la etapa moderna, digamos, una especie de grupo paramilitar que se dedica a pelear contra amenazas cósmicas y que pueden ir desde, tipo, no sé, bueno, ejemplo relativamente reciente, apareció Dormammu y se convirtió en un planeta, o cosas como, bueno, se desató una guerra entre dos especies, dos razas, y hay que hacer algo o se pudre todo, o sea, como dice. Pero por otro lado, Captain America está mandado a hacer para contar historias de guerra o de espionaje. Sí.
sobre todo con agregados como el Winter Soldier y demás. Entonces, ¿qué? ¿Todas las películas van a ser el héroe con capa que llega el monstruo y lo ataca el villano? No, porque no todos los cómics de superhéroes son así. Ya sea porque son superhéroes puros, como lo es Superman, y tiene la pata en otro lado, o son personajes que habitan un universo que comparten con superhéroes como los Guardian, o como he dicho en algunos casos, Batman. Sí, Batman es un héroe pulp, en realidad, que adoptó propiedades de superhéroes, porque también es uno de los fundadores del género americano de superhéroes como tal, pero quedó con más de 3/4 del cuerpo del lado pulp. Sí, obviamente. Por eso a veces choca un poco cuando Batman está con la Liga de la Justicia. De verdad. Pero bueno, entonces no hay una sola forma de hacer contenido de superhéroes y por ende son todas distintas las películas, o casi todas. Si no fueran distintas, realmente no estarían haciendo tantas. Claro, porque no hubiesen... O sea, a ver, por algo, cuando... No sé, en los 90 cuando pasaba mucho, por ejemplo, no sé, salía una película, sean 2 películas de volcanes, 2 películas de asteroides que chocaban contra la Tierra, tipo, se llevaban su vuelta. Y así, tipo, y que, o sea, que pasaba eso en el mismo año, que muchas veces no era que se copiaban un otro, a veces era simplemente por hechos al ser, pero bueno, se le ocurrió la misma idea, una idea muy parecida a dos grupos de personas distintas, y le dieron luz verde a eso. Si hubiese, y por algo fueron tipo 2 de cada 3 como mucho, o sea, claramente si no, se agota fácilmente. Justamente la gracia es que justamente la gente dice mucho, ay no, pues todas las películas de superhéroes son parecidas. Y, a ver, sí, todas las películas de acción son parecidas. ¿Por qué? Porque tenés y de hecho, todas las películas son parecidas. ¿Por qué? Porque tenés una estructura de pero en realidad, si vos, digamos, te parás un poco más arriba del esqueleto básico y ves ciertos, digamos, otras partes, otros agregados, otros condimentos que tienen del plot y esas cosas, y claramente no son todo lo mismo. Sí, o sea, yo entendería que personas ajenas a consumir superhéroes dijeran son todas iguales. Porque para mí, por ejemplo, todos los partidos de fútbol son iguales, básicamente. Pero no me voy quejando de eso porque no son para mí. Exactamente. Entonces, pero me extraña cuando lo dice gente que sí consume. Sí, y entonces, es medio raro, sí. Entiendo que digas, tengo cierta fatiga, pero porque te llenaste, yo qué sé. Sí, pero está no perfecto, es que hay fatiga. Claro, o sea, pero bueno. A ver, sí, da para largo. Da para largo y es más o menos lo que hemos dicho. Sí, N veces, incontables veces en el programa. Pero gracias, Edgar, por tu comentario. Sí, todo, por supuesto, gracias por el comentario. Se agradece el comentario y todo comentario se agradece, sobre todo cuando viene con buena onda, como lo hacen nuestros oyentes. Después tenemos un comentario que nos dejaron por YouTube. Juan Carlos Chaile dice, jaja, el mensaje anónimo soy yo, no sabía cómo entrar bien por la cuenta de Google de iVoox. Supongo que es el mensaje anónimo en el programa de la Legión. Sí, creo que sí, creo que era ese, sí. Y después, Mesías Yapó, en el de los juegos, el anterior nos dice, son geniales, hacen reír y salir a buscar en Google para profundizar temáticas, pero también encontrar canciones, jajaja. Bueno, menos mal. Y Ariel, sobre el TikTok del programa 526, o en TikTok dijo sobre el programa 526, saludos muchachos, muy buena la selección de juegos y de temas musicales al último programa. Bueno, gracias. Nos alegramos que haya gustado. Sí. Y bueno, que la gente esté utilizando las nuevas formas de comunicación. Hoy me fijé, y si bien no se volvió a repetir tal éxito, el primer TikTok que subí, que era con la noticia sobre Wells and Dishes, lleva 2.814 reproducciones. Sector 2814. Es verdad, no había pensado eso, pero igual en un momento pensé que tipo 2000 también que es una cosa pequeña, cortita, pero digo, onda, tipo eso es más que la mayoría de nuestros programas. Sí, igual después para el resto de los TikToks bajó al 10% de eso o menos. Está bien. Tenemos pocos seguidores por ahora igual. Está bien, bueno, pero... Sí, el algoritmo te disparó cuando tipo, fue primera cosa, te sí, era Star Wars también, yo qué sé. Esperemos, igual... Hay que aprender a utilizarlo. Bueno, dijimos que íbamos a hablar, ya lo habrán visto en la lata, pero hoy vamos a hablar del señor. El señor que en la década del 70 y del 80 hacía cómics de Archie sobre Dios. Sí, porque dijimos, teníamos otro programa planeado, qué sé yo, pero pintó finalmente esto. Que es uno de estos programas sobre historia de los cómics que tanto le gustan a Solomon. Y nosotros, obviamente, pero que es sobre una etapa, un área de la historia del cómic que yo desconocía
que es esta área de tipo los cómics cristianos, tipo ultra fucking cristianos, que en parte salían vía la editorial de Archie. Sí, pero no. O sea, No salían de Archie, salían por un acuerdo con la editorial de Archie, pero los hacía un tipo que trabajaba en serio en los cómics de Archie. Y yo hace rato que tenía todo este material, varios links para investigar, pero no los había leído todos. Y la verdad que me enteré de varias cosas más súper interesantes para comentar, para contar en el programa de hoy. Es una editorial que se llama Spire Christian Comics, que empezó con Al Hartley. No empezó él, pero lo trajeron a él, un dibujante que había trabajado en Timely y Atlas, Marvel, la profesora de Marvel, como decimos siempre, y en Archie trabajaba al mismo tiempo, y le propusieron hacer unos cómics adaptando algunas novelas cristianas, algunos libros autobiográficos cristianos sobre personas reales, que ya editaba una editorial como libro. Y inmediatamente después de que hacer un par de esos, surgió la idea de licenciar a los personajes de Archie para hacer cómics cristianos. Que es como yo choqué primero con esto. Después encontré online algunos de los cómics estos basados en historias reales muy embellecidas, ¿verdad? Cosas. Pero bueno, llegaron hasta hacer un cómic de Johnny Cash, oficial, autorizado. Wow. Sí. Bueno, Johnny Cash, viste que tuvo toda esa etapa. Siempre fue cristiano, pero tuvo una etapa como de reencontrarse con el cristianismo. Así que bueno, vamos a ver de Spire Christian Comics, y de estos cómics de Archie y de otras cosas. Ya van a ver cómo es la historia. Y para arrancar, vamos a escuchar un poco de música cristiana. Pero es música cristiana de Lenny Kravitz. El otro día cuando le dije a ese que esta canción Are You Gonna Go My Way era sobre Jesús, primero no la creías. No es que no lo creía, era que tipo nunca jamás se me cruzó por la cabeza. Fue tipo, what the fuck. Sí, no es especificado, o sea, nunca dice Jesús, pero dice, nací hace mucho, soy el elegido, soy el único, he venido a salvar el día, etcétera, etcétera. Digo, es así, y bueno, es una canción sobre Jesús que no lo nombra directamente, al contrario que los cómics que vamos a nombrar. Hay algunos que no los nombra directamente. Hay algunos que no nombra directamente. Uno que estábamos pichando hoy temprano, que te compartí por WhatsApp, lo nombra como medio como lateral, pero tipo, estoy recibiendo mensajes de un lugar más alto, no sé qué. Sí. Así que bueno, vamos a escuchar a Lenny Kravitz del disco del mismo nombre, Are You Gonna Go My Way. Además es un temum, es puro rock, a mí me gusta mucho Lenny Kravitz. Vamos a escucharlo y luego sí hablar de Spire Christian Comics. Perdidos en el éter. Odia el pecado, ama al pecador.
Un agnóstico es cristiano, un judío ateo, 3 rabinos y 4 imanes entran en un bar. No. Claro. En realidad no sé, ¿vos te considerás ateo? No, yo me considero agnóstico, claro, porque no, digamos, ateo es el que específicamente no cree o niega totalmente. Claro, yo gente me considero agnóstico, teísta, digo, o sea, creo que existe la posibilidad, digamos, no puedo decir con seguridad, pero claro, yo me considero agnóstico porque para mí es un tema de honestidad intelectual. No tengo pruebas tampoco y capaz que sí. Claro, o sea, capaz que sí. O sea. Pero bueno, supe ser creyente muy freeform del cristianismo. Lo más cercano era el catolicismo, pero era porque lo que tenía a mano, nada más. Pero bueno. Yo nunca, bueno, pasa mis viejos, ninguno era practicante. Ellos como que siguieron, o sea, soy de familia judía, mis viejos... No inculcarte. No, ellos seguían otras corrientes, digamos, de pensamiento y no eran practicantes del judaísmo. Mi familia, entonces nunca mi mayor exposición a la religión fue en realidad a través de la secundaria, que fue un secundario laico pero judío. Claro, pero era más un contenido cultural. Claro. Sí, era eso, más que nada. Sí, bueno, está el judaísmo religioso y el judaísmo cultural, obviamente. Por supuesto. De la misma manera que muchos no judíos, y también judíos occidentales, festejamos Navidad, que es una fiesta cristiana y que es otra fiesta pagana anterior, digo, pero no es que somos cristianos. Estamos Navidad, que nos quedó ahí. No escucha para comer. Perdón, no nos pasemos. Día de la familia. Familia, muy bien el agregado ballista, no, esa nunca pegó. Esa nunca pegó. Semana de turismo sí, pero Día de la Familia no. Ni decirle Día del Niño a Reyes, en realidad le decían Día del Niño a Reyes cuando no existía el niño comercial, pero sí pegó, por lo menos oficialmente, el Día de las Playas, el 8 de diciembre, que es el Día de la Virgen. Día de las Playas. Pero sí, es como que el día que se inaugura la temporada de playa, medio prematuro, pero bueno. Sí, me imagino diciendo el Día de la Virgen, ¿qué hacemos con esto? El Día de la Playa, diciembre. Y fue, dale. Sí. Bueno, yo te voy a retrotraer ese al año 1979. Una familia de papá, mamá, 5 hijos. Mierda. Uno en camino, mamá está embarazada. Se suben a su camioneta Chevrolet, una station wagon, viste, bien gringa, bien That 70 Show, desde la ciudad de Nueva York para hacer un viaje todo a través de los Estados Unidos hasta llegar a México. Ok. Son 4 adolescentes y una niña. Hijos. Los 2 adolescentes varones son muy lectores de cómic. Y en algún lugar del sur de Estados Unidos, en la zona que llaman el Bible Belt, una zona muy religiosa, se bajan en una, digamos que es una estación de servicio, ¿no? Y los 2 muchachos que tienen 14, 15 años, una cosa así, van al spinner rack de cómics que había en todos esos lugares. Sí, supe verlo, sí. Y encuentran un cómic de un personaje que ellos leen en Nueva York, conocen, que les gusta, y lo empiezan a leer, ahí de parado, mientras papá carga nafta, van al baño los otros, compran unos sándwiches. Pero se dan cuenta que el personaje que suelen leer, acá está hablando de Dios. Y dicen, ¿qué carajo es esto? Y literalmente dicen carajo en esto porque eran uruguayos. Estoy hablando de mi familia yo. Sí, yo lo deduje hace un par de... sin familia, 5, uno en camino, 4 varones, una niña. Claro. O sea, vos imagínate, mi viejo, barba tupida, todavía le quedaba color en la barba, ya pelado. El pantalón es de poliéster y es ligeramente oxfordizado, porque es la época. Mi mamá está embarazada de unos 6 meses. No, a ver, sí, no sé exactamente cuándo es, pero estará embarazada de 5 meses, una cosa por el estilo. Podría haber preguntado en qué mes era, a ver si algunos no se acordaban. Y mis hermanos que iban de los 15 a los 7 en el auto con ellos, todo ese camino hinchando los huevos probablemente. Y mi hermano Daniel, que ha estado acá al aire del programa una vez, afirma que era un cómic de Superman. Yo no he podido encontrar ninguna evidencia de que hubiera algún cómic religioso de Superman. No. Sí, poco probable. Están los múltiples análisis de Kal-El como una imagen de Jesús o de Moisés, ¿viste?
Sí, pero ni National, no me imagino todo. No. Es demasiado, sí. Es como... ¿Quién sabe? Capaz que era alguna cosa apócrifa, qué mierda. O sí pasó y no encuentro, pero mirá que, bueno, busqué y nada. Voy a asumir que era uno de Archie. Voy a decir que era uno de Archie y les voy a empezar por leer un diálogo de estos cómics de Archie. Es reportero. Un reportero que llega al liceo de Riverdale. Archie, mira a esa chica allí. Parece estar durmiendo. Archie, no, esa es Betty. Está rezando. ¿Rezando? ¿Quieres decir que esto pasa siempre en esta escuela? Yangel Torombolo, en español, el hijo de puta que le puso Torombolo. Torombolo, sí, verdad. Claro, muchos de nosotros agradecemos al Señor por nuestra comida, Archie. Le agradecemos por todo, periodista. ¿No los avergüenza sentarse enfrente a sus compañeros y decir las gracias? Archie, estaríamos avergonzados de sentarnos frente a Dios y no decir las gracias. Hermoso. Para quien no sepa, agregamos que, sobre todo en esa época, pero hoy en día sigue siendo más o menos así, las escuelas de Estados Unidos son laicas por ley. Deberían serlo. Deberían serlo, pero, o sea, de hecho, Estados Unidos tiene explícitamente separación de iglesia y Estado. Sí. Y especial, es una cosa. Pero especialmente en esa época, sobre todo en los 70, donde todavía había como más esa ola, estaban surfeando un poco la ola de libertad y cosas por el estilo que venía en los 60. Claro, por eso el personaje del reportero dice como, digamos, es como en este caso es el personaje que, si bien el cómic lo está planteando como el cuestionador raro, pero en realidad es la norma, es decir, claro, por eso es raro que los pibes recen en las escuelas. Sí, es de lo que se agarran muchas veces los fundamentalistas religiosos en Estados Unidos para dárselas de contraculturales. Claro, exactamente. De oprimidos. Como si no fuera la norma absolutamente todo lo cristiano, anglosajón y blanco. Exacto. Pero bueno, estamos hablando de, como dijimos hoy, Spire Christian Comics, una línea de cómics que publicó un empresario que era editor de libros cristianos, libros prosa, Flaming Age Rebel, o decía hoy el profesor Dinosaurio, Las Paulinas, que es una librería religiosa acá en Uruguay. A partir del 72 fue y buscó a Al Hartley, como decíamos, dibujante y guionista de cómics, trabajaba en Archie, trabajaba en Marvel, para adaptar algunos de los libros que ya habían publicado. Estos libros eran libros autobiográficos de otra gente, por lo general, y empezaron con 2 adaptaciones en el mismo año 72. Uno era The Cross and the Switchblade, la cruz y la navaja. Y la navaja, ahí está, sí. Y el otro era God Smuggler, el contrabandista de Dios. What the fuck? Ahora, para hablar, fue uno de los primeros que leí de estos. Fue el primero que leí, God Smuggler. La cruz y la navaja era una adaptación del libro del mismo nombre, del 62, de el pastor David Wilkerson, junto con los escritores John y Elizabeth Sherrill, y es basado en la historia real del propio Wilkerson, de los primeros 5 años de Wilkerson, cuando predicaba a jóvenes en los barrios complicados de Nueva York que no era Nueva York de hoy día. En la época en que Nueva York era jodida. Sí, señor. Para alejarlos de la droga y de la violencia de pandillas, etc. El libro original fue un bestseller con 15 millones de copias y 30 idiomas distintos. ¡Wow! Mierda. Sí. Irónicamente, la Comics Code Authority, censor moral de las editoriales para que no les cerraran todo, y acá pongo el link imaginario del programa que hicimos de esos unos años, ¿verdad? Sí. No le pudo dar un sello a The Cross and the Switchblade porque aparecía uso de drogas. Ay, no, qué delirio. O sea, cuando el Comics Code Authority no te aprueba un libro cristiano, como entendés que no sirve, es como muy divertido. Totalmente. ¿Cómo le vamos a enseñar a la juventud? Pero bueno, estos cómics estaban destinados originalmente a ser vendidos en librerías cristianas. Lo que no significa que no llegaran a
escuelas, que no se repartieran entre niños en escuelas dominicales de catequesis, y he visto gente en alguna de las notas que he usado de fuente decir que los compraron en una librería común y corriente, ¿no? Pero bueno, vamos más para atrás, porque en 1921 nace Henry Alan Hartley, conocido profesionalmente como Al Hartley. Hartley nació en New Jersey, en la ciudad de Kearney, tenía un hermano y una hermana, y dice que su padre desde el principio se dio cuenta que quería dibujar desde que podía sostener una crayola, y lo impulsó para que persiguiera sus sueños y nunca intentó guiarlo en otro sentido, en otra dirección. Ya en la secundaria dibujaba para el diario local, después estudió en New York en la Art Students League, empezó a vender ilustraciones humorísticas a revistas y dibujó un cómic western sobre el indio Tecumseh para la editora Street and Smith antes de que Estados Unidos se uniera a la Segunda Guerra Mundial, en donde fue a hacer dibujitos como hizo alguna gente no, fue como Kirby a pelear. Se subió a un B-17 y era piloto de un bombardero. 20 misiones. Mira. Sí. Uno diría que su padre era un tipo recopado, que animó a su hijo a seguir una carrera artística. No, su padre es uno de los hijos de la gran 7 más grandes que ha habido en la política de Estados Unidos. ¡A la mierda! Su padre era Hazel Hartley, perdón, Hazel era la madre, el padre era Frederick Alan Hartley Jr., congresista republicano de New Jersey, y uno de los dos tipos que coescribió junto con un congresista de nombre Taft, nieto de un presidente de Estados Unidos, la Taft-Hartley Act de 1947. ¿Qué hace esa ley? Esa ley recortó, pero sanguinariamente, los derechos de los sindicatos en Estados Unidos. Classic republicanos. Esa ley es una de las responsables de la furiosa cultura antisindical que hay en los Estados Unidos. Mira, se aprende algo nuevo todos los días. Sí. Taft suena por el presidente. Sí. Claro, este es el nieto, claro. El presidente de los Estados Unidos, que en ese momento era Truman, quiso vetar la ley, pero no pudo. Y bueno, y esa ley pasó, y bueno, es para otro podcast, no para Proyectos del Letter. Sí. Pero es brutal, porque había habido muchas huelgas en el 46 y eso, y bueno, y obviamente la gente con poder no quería eso. Pero volvamos a Al, el artista de la familia. Al vuelve de la guerra y se convierte en un artista comercial para varias revistas y busca trabajo en varias editoriales y encuentra en la editorial Standard Comics en las dos sellos que tenían, que eran Better Publications y Nether Publishing. Su primer trabajo de cómic acreditado a su nombre era un backup que era Roger Dodger en el cómic, en la revista Exciting Comics, entre los números 51 al 67, septiembre del 46 a mayo del 49. También hacía páginas de 1 y 2, cómics de 1 o 2 páginas de humor para la editorial America's Best Comics, que no es la del amor. Y no, claramente, porque no había nacido en esta época del amor. Perdón, para el cómic America's Best Comics de Standard Comics. Y el cómic principal, Zippy, en el cómic, en la revista Fighting Young, y alguna otra cosa para Startling Comics y Wonder Comics. Era muy común llamarte algo Comics en esa época, ¿viste? Wiz Comics, Action Comics, Detective Comics. Exacto. También hizo algunos backups de historietas llamadas Debbie y Teen Tales en el cómic Cookie de Mitchell Publications. Todas historias que no existen más. Funny Kid in Town, Peg, All Romances, Dottie and Her Boyfriends, Vicky para Ace Comics. Y en el 49 empieza a ser freelancer para Stan Lee en Timely Comics, como Al Chaffee de la MAD, que falleció hace poco. Timely se convierte en Atlas, que todavía no es Marvel, es Atlas, y Hartley trabaja durante una década entera en los cómics súper exitosísimos de Patsy Walker. Recordemos que esta es la época en que Atlas editaba, porque estaba de moda, editaba cómics de romance y uno de sus personajes más. Y monstruos y western y DC estaba. Era la época en que el superhéroe estaba fuera de moda. Sí, DC estaba con los western y la guerra, que bueno. Y Patsy Walker, que en un futuro sería Hellcat, pero en esta época nada que ver, era un personaje súper popular.
Y creo que en esta misma época no es Millie the Model, creo. Sí, más o menos, pero Millie the Model creo que es de Archie. Ah, ok, no sé por qué pensaba que era de... Puede ser, pero no me acuerdo en este momento. No, Millie the Model es de Archie porque salió hace poco la serie de Millie the Model, el mismo universo que Riverdale, que duró una temporada. Pero sí, son más o menos todos parecidos. Patsy Walker duró hasta 64, pero tuvo spin-offs. Patsy and Hedy, que duró hasta el 67, y un solo cómic, uno individual, que era A Date with Patsy del 57. Por más de una década, el loco laburó dibujando y escribiendo varias otras cosas. Ya entrada la era Marvel en el 66, hizo un annual llamado Patsy Walker's Fashion Parade. Mira. Justamente, Patsy Walker se convierte en la heroína Hellcat en los 70 y se casa con Damon Hellstrom, el hijo de Satán. Exactamente, sí. No creo que a él le gustaría. No creo, no. Bueno, igual David Damon es como se supone que es el hijo rebelde del diablo, Sí, entonces está no, bien, no es tan... Bueno, sí, después cosa que pasa. También trabajó en Atlas en el cómic Jungle Action, donde salía Black Panther después. Creó un personaje llamado Leopard Girl con el escritor Don Rico. Escribió en Wild Western de Black Rider y en Jungle Tales Cliff Mason White Hunter. Escribió en títulos de horror y suspenso como Mystic Spellbound, Strange Tales, Adventures into Terror y Mystery Tales, que, como decíamos, horror, western, adolescentes, aventura de jungla. Me mata que Black Panther haya aparecido en Jungle Action. Jungle Tales, y como decís, está bien, ok, está. Black Panther es de la jungla, pero por un breve instante digo, it's super racist. Te recuerdo que Iron Man y Captain America aparecían en Tales of Suspense. No, está bien, pero quiero decir, porque pasa, no quise decir Jungle Tales, Black, es como así, sí, golpea, está bien. El único superhéroe puro que hizo para Marvel fue un episodio de Thor en Journey into Mystery número 90. Dijo, no era lo que me salía, ni me acuerdo por qué terminé haciendo esa historia, pero freelancer. Pero se concentró en la historia de humor. Escribió una historia de Iron Man en Tales of Suspense en el 68, número 68. El 65. Y la última aparición de Giant Man. En Tales of Suspense, cuando después pasa a los Avengers y eso. 69 del 65. También estaba laburando en otras cosas, como una historieta de agente secreta picaresca llamada Pussycat, que aparecía en algunas de las revistas para hombres de las editoriales de Martin Goodman, el dueño de Marvel. Pero en el 67, Hartley dice que se sentía vacío, con miedo, aturdido, y se convirtió en cristiano, en un born again Christian, que es una especie de secta particular de los cristianos estadounidenses. También su esposa, Hermin, se volvió. Y le dijo a Martin Goodman, che, yo no puedo andar dibujando estas cosas medio picarescas. Que seguro que vemos un cómic de eso, es la cosa más liviana, más blanda. Sí. Empezó a escribir y dibujar para Archie, cuentos de Archie, historias de Archie, de Torombolo, Verónica y todo lo demás. Y empezó a poner algunas de sus creencias cristianas en los cómics. Vino el editor y le dijo, che, cortalo un poquito, se está haciendo la mano. Pero Al dice, yo sabía que Dios estaba en el al mando, entonces respeté la posición de mi editor y hice caso. Y ahí es cuando recibe la llamada de Rebel, Fleming H. Rebel, para trabajar en las adaptaciones de The Cross and the Switchblade y Godsmack en el 72. A final de ese año, y a instancias de Rebel, Hartley va y habla con el publisher. Siempre tenemos el mismo problema, no hay una palabra para publisher, porque no es el editor en jefe, pero el editor responsable, el capanga de la editorial de Archie, John L. Goldwater, que como la mayoría de los apellidos que empiezan con Gold en Estados Unidos, era judío. Toda la editorial de Archie ha sido dirigida por judíos, no sé ahora, pero históricamente sí. Y le dijo, che, ¿qué te parece si hacemos unos cómics cristianos en Spire Christian Comics con Archie? La empresa Archie no ha querido compartir los detalles del contrato, pero aparentemente, al día de hoy, ¿no? Aparentemente Goldwater dijo que era una buena idea, no les cobró, pero iba a haber un acuerdo de compartir las ganancias. Goldwater era uno de los fundadores del Comic Code Authority. Entonces, además de hacer un negocio, le parecía bien hacer cómics con un centro moral
alineado con eso. Lo que no significaba que iba a dejar que se hiciera en la línea central de Archie, que se vendía a todo el mundo. Esto era tener la torta y comérsela, ¿no? Exactamente, sí. Dirían los gringos. Lanzaron 3 títulos en el año 73. Archie's One Way, Archie's Love Scene y Archie's Clean Slate. Vos los mirás y es un cómic de Archie. No hay distinción en la tapa. La diferencia era que eran más caros que los cómics normales. Los cómics normales en ese momento de Archie costaban entre 20 y 25 centavos. Estos costaban 35. Pero vos abrís el cómic y es evidente que no es un cómic normal de Archie. Clean Slate empieza con Archie teniendo una pesadilla de que el demonio lo está tratando de arrastrar al infierno. Heavy. Tipo, sí, no es boludo, no es tipo nada, porque no sé, el Archie diciendo, bueno, no, hay que orar, que no, es el Archie que el demonio lo quiere llevar al infierno, bien, tranca. Sí. En el liceo está con Jughead y todos hablan de cómo quieren ser populares. Y Betty dice, no, la respuesta es Dios. Y bueno, empiezan a hablar de eso. Ya te das cuenta que... Sí. Los primeros cómics de Archie Spire, eran prácticamente iguales a los cómics de Archie. A los cómics de Archie que se editaban individuales, mensuales o quincenales en Estados Unidos. Porque uno en Latinoamérica está muy acostumbrado al digest, al librito con un montón de revistas adentro. Exactamente, es verdad. Yo sé que existía el cómic de Archie como comic book común, pero es verdad que si hago memoria, lo que más he visto son los digests, como vos decís. Acá se consumía eso, e incluso en mi casa los cómics de Archie en inglés que había eran digests también. Se revendían, muchísimo eso. Bueno, pero la estructura era similar. Varias páginas de 5 o 6, varias historias de 5 o 6 páginas, cosas como actividades y cuestionarios, alguna chiste de una página y la sección de cartas. Pero a medida que avanza el tiempo empiezan a hacer historias de una sola historia por número de 15, 18 páginas, pero contando lo mismo contando una de 6. Entonces es tipo, además del material cristiano, son un cadenazo en las teclas de volantes. Además los personajes de Archie son personajes poco tridimensionales. Sí. Acá es peor. Podemos decirle bidimensionales. Sí. Archie y Betty son Merisús, los cristianos perfectos. Reggie y Verónica, que son antagonistas en los cómics, acá son simplemente las personas descarriadas a los que hay que predicarles. No solo eso, sino que aprovechan la oportunidad para burlarse de personajes como Ethel, que no son hegemónicos. Eso ya lo hacían en el cómic normal, ¿no? Por supuesto que sí, porque en la época esas cosas eran normales. Pero Verónica acá es mala. En el cómic es medio como ambigua, ¿viste? Claro, sí, además el cómic, parte del chiste del cómic de Archie es Betty y Verónica peleando por Betty y Verónica peleando por el afecto de Archie, y bueno, entonces por eso no puede ser mala cosa, porque claro, pues no va. Y esto es una deducción. No es una deducción el hecho de que Betty definitivamente es el personaje favorito de Hartley, porque Betty siempre, más que Archie, es la cristiana perfecta. Ah, mira. Casta, perfecta, ¿cómo llamar? Quiero decir retraída, no, pero tímida, etcétera, pero está fuertísima y tiene terribles tetas, porque los dibujos son los mismos. Claro. Es el mismo tiempo que está dibujando Archie para cómics normales. Uno de ellos. Así que lo que sí es una conjetura, viendo algunas escenas tipo en la playa y eso, que es medio como una especie de fetiche de Hartley. Ajá. Pero bueno, eso es. Pero empiezan a aparecer cómics bizarros de Archie. Uno se llamaba Archie's Parables, las parodias de Archie, y todos los personajes de Archie aparecen. Parables, las parábolas. Sí, ¿qué dije? Parodias. No, dije parábolas. Escuché parodias, no sé por qué. Capaz que dije parodias. Las parábolas de Archie. No por la gráfica, sino por la parábola. No X al cuadrado, sino... Y son diferentes historias cortas en diferentes momentos de la historia. Una medieval, una en el espacio, predicándole a aliens, y una en la Primera Guerra Mundial, donde Mr. Weatherby, el director del liceo, tiene un casco con una cruz de hierro, está en un Zeppelin, en un globo de aire que dice 666. What? Archie y Jughead son pilotos estadounidenses que están bajando a tiro los globos alemanes, y los globos dicen cosas como: la Biblia no es relevante, la televisión es mejor que la iglesia,
los sermones me la bajan y la música es una porquería. No sé, pero bueno. Perdidos en Letter no afirma ni niega, porque no podemos, que Don Harley se estuviese dando con drogas muy duras, pero pareciera estas cosas. Sí. Y cuando terminan de bajar al último globo, Archie dice: Jughead, desinflamos todas las mentiras. Buenísimo. ¿Eso te parece bizarro? ¿Eso te parece bizarro? Hay más. No, boludo, no. En Archie's Love Scene, Hot Dog, el perro de Jughead, que acá se llamaría Pancho, es el protagonista de una historia que se llama God Spelled Backwards. O sea, Dios escrito al revés. God Dog. Claro. Y Hot Dog sueña que es un humano, que funciona como un humano, camina en dos patas, tiene pantalones Oxford, una vincha y otra ropa de hippies. La puta madre. Okay. Hemos dejado sin palabras a ese. No, es que yo estoy leyendo tus notas y dice Hot Dog Pontificate. O sea. Sí, no, esa es una cosa que corté, pero habla de qué tal la humanidad y recibir a Dios, no sé qué mierda. O sea, tenemos un cómic donde el perro de Jughead, el perro Pancho de Jughead, de repente sueña que tipo es un perro que anda ahí vestido como hippie, pero además es un hippie cristiano. Los dejo con ese pensamiento como para tipo sí. Acá es cuando pones tipo el coso capuzoto dando de faso acá, boludo. Sí. Estos cómics, como dijimos, no escatiman palabras y metáforas complicadas para hablarte de Dios. No. No son contados para contar historias o chistes, aunque alguna cuentan, sino para la doctrina cristiana estadounidense, ¿no? Y por supuesto que estos cómics no era que los niños iban: mamá, comprame el cómic de Archie religioso. No, estos eran cómics que compraban padres cristianos para alejarlos de los otros cómics impuros. Sobre todo porque no se vendían en los... no había tiendas de cómics. Pero es en los kioscos, sí. No estaban, como dijiste antes, en el spin rack, en el coso así tradicional. El arte del principio es el exacto mismo arte de Archie. Con el paso de los años se le empieza a notar un poquito el desgaste a Hartley. No era el único, tiene alguna ayuda que podemos hablar, pero se nota que se estaba desgastando. A pesar de bajarle un poco el ritmo de la cosa religiosa de los cómics normales de Archie, no quiere decir que no reutilizar algunas secuencias de Navidad, ¿no? En un cómic especial de Navidad con Archie, el 74 de Spire, reutiliza partes de una historia de Archie's Christmas in Love, del Archie Giant Series 881, con regalos, qué sé yo, para los niños, no sé qué, pero cambian el desarrollo de la historia. Porque bueno, es compartir con los vecinos y no sé qué, está como una cosa más cristiana, era pura, sin segundas intenciones. Pero uno de las cajas tiene una Biblia, y es una Biblia que le hay que llevar a un vecino que la necesita y no sé qué. Es re bizarro. Hay varias historias que usa o reusa plot devices que está escribiendo para no es que necesariamente levante los mismos cosas, se autorroba algunos de los chistes, pero está bien. Una cosa que sí tienen los cómics de cristianos de Archie es que cuando, más allá de ser simplemente una persona descarriada, que están Verónica y Reggie, que necesitan alguien que realmente se drogue o algunas cosas, aparecen personajes que nunca en la puta vida hemos visto. Y bueno, está bien. Lo que todos dicen: miren, nuestro querido compañero fulano, y que nunca volveremos a ver jamás. Hay drogas, hay choques, hay un montón de cosas bastante oscuras. Y también hay algunas cosas problemáticas, más allá de la doctrina cristiana. Archie's World, de 1976, tiene a los personajes yendo como misioneros a otras culturas. Sí. Ya me imagino que esto, ¿cómo se llama? No sé si tanto, pero bueno, hay una historia una especie de historia de Tintín, si no habla francés, que yo no hablo. Sí.
Tintín en el Congo y es tremenda, así que imagino esto estar ahí a la altura. Pero... en Tanzania hay un médico brujo con máscara. En la India un indio dice, en mi país solo hay esclavitud y adoramos a las vacas. Cuéntenme del cristianismo. Se burlan de la gente en Myanmar. Dicen, miren, Hong Kong está relleno de chinos que vienen escapando del comunismo. Es tipo la crayola más gruesa del arsenal de Heartless. Pero bueno, como les contábamos, no todo es Archie. Es re gracioso pensar en los cómics de Archie cristianos. Y les vamos a compartir en las redes algún link para que los vean. Pero Spire no era lo único que sacaba de esos cómics de Archie. Había que hablar de Dios, pero había que hablar de Dios a través de las vidas de otros. Ya hablamos de la cruz y la navaja. Hablemos de Hansi, la niña que amaba la esvástica. ¿Qué? Sí. Y la tapa es una niña aria y mucha bandera con esvásticas. Haciendo producción, voy a buscar esto en Google y a ver qué me aparece. La niña que amaba las esvásticas. Esto está basado en la vida de una alemana, Marianne Hirschman, que vivió en la Alemania nazi y durante la Guerra Fría emigró a Estados Unidos. En realidad era tipo, bueno, a mí me criaron así, pero me liberé. Es totalmente antinazi el cómic. Claro, imagino, está bien. Pero es totalmente anticomunista también. Por supuesto. Porque Guerra Fría y porque The American Way, loco. Pero bueno, es muy gracioso que ves la portada del cómic y hay un montón de esvásticas. Claro, porque Hansi es la niña que amaba las esvásticas. Es una niña muy rubia, muy salida, muy alemana, digámosle, y rodeada de esvásticas. Y es como muy gracioso. Sí. Continuamos con un libro, el libro se llama así, pero el cómic también, que se llama Hal Lindsey, There's a New World Coming. Y en la tapa hay Kirby Crackle dibujado. Ok. Hay Kirby Crackle, no es tan malo. Bueno. Hal Lindsey es una persona real que en el año 70 empezó como una especie de iglesia en la Universidad de California de Los Ángeles, la UCLA, que buscaba evangelizar hippies. Empezó a sacar un montón de libros, el tipo que le fueron muy bien, y empezó a utilizar ciertas cosas a mezclar, hacer un sincretismo entre lo hippie y lo cristiano. Porque bueno, muchas de las ideas hippies van de la mano de días clásicos. Totalmente. Y además, bueno, si estás en California y quieres convertir hippies, estás en un buen lugar. Hay muchos hippies en California. Claro. Hay una idea que yo no sé cómo se llama en español, que es el rapture. Es esa idea de que Dios se va a llevar a los cristianos buenos cuando termine el mundo. Estoy buscando... Sí, es rapto la traducción. Es rapto, sí, en hecho rapto. Sí, es la madre, lo que sí, posta que lo deberías saber. Bueno. El arrobamiento veo acá, pero no importa. El arrobamiento. El tercer impacto. Sí, es esa idea de que Dios físicamente se va a llevar al cielo a los cristianos buenos en el día del juicio final. Exacto. Esa idea hoy día es una idea que está en el imaginario popular. Sí. Pero hasta el momento solo estaba en algunos círculos cristianos. Lindsey lo trae a las masas. Y bueno, acá está la adaptación a cómic con Kirby Crackle y todo. Hablemos de uno de los dos primeros libros, que fue God Smuggler, el contrabandista de Dios. ¿Qué título raro? No, vas a ver que no. Porque esta es la historia de Andrew Van der Bilk, o Beagle, una persona de las Netherlands. Creo que es Bile, algo así, me parece. Bile, ok. Conocido en inglés como Brother Andrew, que era un tipo que contrabandeaba Biblias a los países comunistas. Ok. Él terminó luchando en el ejército de las Indias orientales neerlandesas, y luchó en la década del 40 en la revolución indonesia. Ok. Estuvo involucrado en una masacre de aldeanos indonesios como soldado. Claro. Y sí. Estoy pensando, revolución indonesia. Indonesia tuvo
pequeñito problema de una masacre jodida de comunistas en una época. No sé si creo que es posterior a esto, pero sí, no decía que no te lo estudiamos. Pero sí, pero no, digamos que sí, fue colonia holandesa y por supuesto no fue la época más feliz del mundo. Sufrió de estrés emocional por esto, supuestamente, y lo hirieron en un tobillo en una batalla. Mientras se rehabilitaba, la mamá le había mandado una Biblia y la empezó a leer. Y cuando volvió a Netherlands, empezó a ir a la iglesia, se convirtió en un cristiano fiel, estudió en una universidad de misioneros en Escocia. Y en el 55 visita Polonia para el quinto Festival Mundial de Jóvenes y Estudiantes en Varsovia. Y pasó por una librería cristiana y le dijeron, no, mirá, en la Unión Soviética, en los países de acá de la Cortina de Hierro, hay pocas Biblias. Bueno, fue a Checoslovaquia en un tour oficial que hacía el gobierno, pero se escapó del tour y se empezó a reunir con grupos cristianos. Funda Open Doors, una organización cristiana sin denominación específica, y empezó a dedicarse él mismo y otra gente a contrabandear libros en un Fusca rojo que tenía, un escarabajo. Y bueno, escribió su libro, lo publicó en el 67 y unos años después, bueno, lo adaptaron a cómic. El libro vendió 10 millones de copias, 35 idiomas, de pelote. Hay más. El loco siguió después de la caída del comunismo en Europa, cambió el foco a Medio Oriente. Murió hace unos cuantos años. Otra serie de Spider era Adventure with the Brothers. No son dos negros. Son dos blancos rubios anglosajones. Y estas son dos cristianos misioneros con aventuras contra revolucionarios en países del tercer mundo, contra una secta que abusa de sus miembros. Son como muy clásica literatura de aventura de los 70. Claro, sí. Y lo bueno es que te muestra que Hartley podía dibujar un montón de cosas distintas. Bien por sí se notan en estos cómics, sobre todo los que luchan contra comunistas y eso, las influencias de papá Hartley. Claro. Bueno, y acá llegamos a Hello, I'm Johnny Cash, dibujado por Hartley y escrito por él, con el mismo Cash y con Billy Zioli, un predicador. Bueno, la historia de Johnny Cash se ha mencionado en otro momento, capaz que la conocen. Johnny Cash era una familia muy cristiana, supuestamente comenzó a consumir mucho alcohol cuando estuvo en Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, y decide volver a Dios, pero justo es cuando tiene éxito en la música y se empieza a falopear y a tomar mucho, no sé qué. Pero las influencias positivas en su vida, su mamá y su segunda esposa, John Carter, que creo que incluso cometieron adulterio, porque todavía estaba casado con la otra en un momento, no me acuerdo bien, se salva y bueno, después Johnny Cash tiene toda una era cristiana, incluyendo en sus últimos años de vida los discos que hizo de la serie American. Hace uno que son los himnos de mi madre, con himnos cristianos clásicos. Los Brothers no eran negros, pero sí estaba Up from Harlem, con un pastor llamado Tom Skinner en el Harlem tratando de evangelizar a la gente negra, utilizando muchos elementos estereotípicos de la Blaxploitation, Shaft y todo eso. Lo peor es tratar de leer como un hombre blanco intenta escribir cómo suenan los negros de la calle de Harlem. Ay, Dios mío. Pero eso se puede ver en cómics de Marvel de la época de Z. Eso es lo peor. Se puede ver en cómics de Marvel de la época. Se puede ver en cómics de Marvel de los 80s. Sí, bueno, es más o menos la misma época, estamos ahí. Sí, yo pienso, no sé, New Mutants o ese por estilo que... Sí. En el año 78 publican, estos son algunos de los cómics más, un lavado político, un lavado de cara político, con una adaptación del libro Born Again de Chuck Colson, que también se hizo película. ¿Quién era Colson? Era el consejero legal de Nixon cuando pasa Watergate. En su propio libro y en el cómic, Colson se hace el pelotudo y dice que él no sabía nada de Watergate. Por supuesto. Ni de ninguna de las cagadas que habían hecho Nixon, Kissinger o los otros. Hasta como buen cristiano en el cómic se lo ve yendo a la cárcel para que no vayan otros colegas por él. Sin embargo, en ningún momento dice que siente culpa ni nada, pero sí habla de su fe en Dios. En la vida real, Colson estaba metido hasta la chota en Watergate. Sí, y además recordemos que hay mucho de eso en cierta cultura, sobre todo protestante, digamos, lo importante es que tengas fe en Dios
y después el resto tipo, no es arrepentite, no es tipo, bueno, onda, si cometí pecado, ay no sé, tipo, no importa, yo que vengo ofendido, esto es todo lo que hago, está bien. Durante el juicio de Watergate a Colson le dieron la pena máxima de prisión que permitía la ley federal por obstruir la justicia. A la mierda, boludo. De acuerdo a reportes, alguna de las tareas de Colson para Nixon era hacer lobby por el sistema de misiles antibalísticos, por los programas de Vietnam. Fue el responsable de compilar la lista de enemigos de Nixon y de diseñar estrategias para desacreditar o demonizar a los oponentes de la guerra de Vietnam. En octubre de 2003, para demostrar que no mudó el plumaje, Colson fue uno de los 4 de los 5 personas evangélicas que firmaron un documento que detallaba su justificación teológica para la invasión y la guerra en Irak. Ok. Wow. Y en los años que siguieron iba seguido como invitado de George W. Bush a la Casa Blanca. Ok. Otra bizarrada, pero impresionante, es Alfa and Omega. El alfa y el omega de la Biblia. Que de hecho me pasaste el link ahí en el Off the Beat panel. Y hermoso. Hermoso, porque es una cosa así medio Star Warsesca. Si ves la portada, así es como que hay un par de naves espaciales en una esquina, pero si las obvias puede ser un cómic que sí está, puede ser de fantasía, lo que venga. No, pero adentro literalmente es Tartuguito. Sí. O sea, es un robo, es como Star Wars, pero hay un chabón que se llama. Los cómics de Marvel de Star Wars de la época. Y tipo, hay un chabón que se llama Alpha y se encuentra con una mujer que se llama Omega, y hay como. No sé, me encanta porque se llaman Alfa y Omega. Está bien, es una metáfora. Alfa recibe señales de más arriba. Claro. No dicen Dios. Pero de repente aparece el malo y es Lucifer. ¿Qué es Mephisto con otro peinado? Mephisto con gomina. O sea, es Mephisto más musculoso y en vez de tener tipo, mejor vestido, ponerle, y en vez de tener tiene otro peinado, otra cara, pero es todo rojo, tiene los gestos de mano y todo de Mephisto, o sea. Había dejado de laburar en Marvel, pero para algún cómic le llegaba todavía, ¿eh? O sea, el splash ese donde está Alfa y Omega en el infierno, donde están rodeados de monstruos, y arriba en una esquina está Lucifer, es de Mephisto, boludo, es igual. Sí, aparte es, en serio, 3/4 partes del cómic es bastante sutil, la metáfora, está lindo, y después, pumba, Lucifer, Jesús, etc. Y además el contenido es, el gobierno es malo, la ciencia es mala, la Biblia esto, no sé qué. Igual visualmente es muy lindo el cómic, ¿eh? Y aparte ese tipo que Omega dice, encontramos la fuente de toda la creación y sí, es Dios, Él existe. Y como, ok, dale. Sí. Otra de las líneas de Spire era la línea de Barney Bear, el osito que vivía en una cueva en Yellowstone. Cualquier parecido con otro osito que vive en ese parque. Es pura coincidencia y nada que se pueda accionar legalmente. Barney es descabelladamente un osito ultracristiano, contradiciendo al predicador en Archie Lovesing, que dice que los animales no pueden, en la historieta de Hot Dog, los animales no pueden tener fe. Y tiene varios cómics como Barney Wakes Up y Barney Bear and the Swamp Gang, en el cual termina desarmando una guerra de pandillas en el parque con la plegaria. En los últimos paneles hay cuatro osos, un hipopótamo en el Yellowstone, ¿no? Un rinoceronte en Yellowstone y un cocodrilo que habitan en los Estados Unidos, pero por lo general más abajo hacia el sur. Son lagartos los cocodrilos. Hay de ambos, pero igual son todos cocodriláceos de la familia. Cocodriloides, sí. El tema es que están todos en un círculo, arrodillados, rezando. Y no solamente, por un momento olvidemos el detalle de que obviamente hay osos y varios animales rezando. Es un cocodrilo arrodillado. Es medio complicado esto, empezar anatómicamente hablando. El cocodrilo arrodillado es el nuevo nombre de bar. No se levanta, es un bar. Es un bar, es un muy buen nombre de bar. O sea, imagínense un cocodrilo arrodillado. A mí me cuesta.
El tema es que son antropomórficos y tienen ropa, me parece. Sí, está. Este es otro Barney Bear. Este es otro. Estoy mirando y es otro Barney Bear el que tiene ropa. Pues digamos que ponerle Barney Bear. No, pero tienen ropita y formato Y tiene sentido, güey, tipo como el lagarto Juancho. Qué cosa maravillosa. Sí, boludo, sí. Bueno, pero si a mí me podían traer libros de la Unión Soviética que de Milla, el osito comunista, ¿por qué no podemos tener por supuesto al osito cristiano? Y para ir liquidando la línea de cómics de Spire, hubo una línea de cómics basados directamente en películas de una productora llamada Gospel Films, que después se cambió el nombre a Compassionate Capitalism Incorporated. Maravilloso. Compassionate Capitalism Incorporated. La mayoría del dinero de esta empresa venía de una de las personas más ricas de Estados Unidos, dueño del cuadro de básquetbol los Orlando Magic y fundador de Amway, la corporación esa piramidal de mierda, Richard DeVos. Si a alguien le suena el apellido DeVos, es porque es el suegro de Betsy DeVos, la secretaria de Educación de Trump. Mirá vos. Casada con Richard DeVos Jr., conocido como Dick DeVos, y padres de Rick DeVos o Richard DeVos III. Una hermosa familia. Familia muy normal. La familia DeVos sigue donando plata a empresas cristianas pro familia, entre comillas. Comillas. Sí. Pero además en un momento se registraron como una ONG caritativa y desde el año 50 no están pagando impuestos para hacer las películas. Por supuesto. Hicieron tres cómics basados en películas de las muchas que hizo Gospel Films. Una es Tom Landry y los Dallas Cowboys. Tom Landry era uno de los jugadores de fútbol americano de ese cuadro. Uh-huh. Hicieron, creo que este es el primero que leí antes de Godsmuggler, que es Gospel Blimp, el dirigible de ¿cómo se llama? Del Evangelio. Y es una congregación. No, vi la película. La vi pasando para adelante rápido, ¿no? Por supuesto, sí. Es una congregación en una ciudad de esta chiquita de Yankees que se les va la moto y tipo empiezan a usar un dirigible para poner cosas de la Biblia. Y realmente el mensaje final es que tipo, vos se nos fue la moto, en realidad la manera de llevar a Dios a la gente es interactuar cara a cara y vivir de la manera que predicase el cristianismo. No está mal. No. Y la última película que adaptaron es In the Presence of Mine Enemies. En presencia de mis amigos. Basado en un libro también de el prisionero de guerra Howard Rutledge en la guerra de Vietnam, Kong, ¿no? Que escapa de una celda vietnamita mediante el rezo. ¿Cuál literal sea esto? No sé. Rutledge, una persona real, intentó ser elegido como congresista republicano en los 80s y no lo logró. Pero bueno, el gobierno de Estados Unidos hizo lo correcto, la guerra de Vietnam era una guerra cristiana, etcétera, etcétera. Es maravilloso como en algunos cómics el gobierno es todo lo que está bien y en otros es todo lo que está mal. Y claro, cuando el gobierno norteamericano te está diciendo vamos a dejar a los comunistas, ahí los cristianos dicen está todo bien. Cuando el gobierno norteamericano está dejando que los hippies hagan suyo, está todo mal. Claro, totalmente. Bueno, parece que todo esto lo hacía Hartley. Es humanamente imposible. Tenía asistentes que no sabemos quiénes eran, pero sí hay registro de personas que le pidió para dibujar algunas historias, para entintar a otra gente. Se nota incluso que están entintadas. Por ejemplo, Dick Ayers, que trabajó en Marvel en muchas cosas, aparece en Tom Skinner Up from Harlem, o sea, se lo ve trabajando ahí. Dan DeCarlo, uno de los legendarios artistas de Archie, trabaja en Jughead's Soul Food, comida para el alma, Jughead. Se nota incluso en el libro de Harold Clincy, There's a New World Coming, que está intentado por varias personas distintas. Se nota eso para el que sabe. Incluso los que saben dicen que se nota el trabajo de gente como Vince Coletta, uno de los clásicos tentadores de Marvel. Y también uno de los editores de Archie, que también coloreaba, Víctor Gorlick, dijo, sí, yo pinté algunos de los cómics estos cristianos, pero la mayoría los hizo uno de los coloristas habituales de Archie, que era Barry Grossman.
Y el rotulado lo hacía uno de los rotulistas clásicos de Archie, Bill Yoshida. Así que era laburo, ¿no? Digo, no le prestás demasiada atención a lo que estás haciendo cuando te mandan colorearlo o rotularlo, y a menos que sea algo muy grosero, tipo vamos a matar niños, claro. Capaz que en el Vietnam sí, no te vas a, menos siendo una persona gringa en la época, y hay que comer, y bueno, y ya lo comes. Y por culpa del padre de Harry, no se pueden agremiar los artistas de cómics. Y terminaste rotulando o coloreando esta poronga. Sí. Mira, a mí por el momento no me ha tocado rotular un cómic cristiano. No abierta o específicamente. Ahora me acabo de acordar que justo rotulé uno que tiene elementos cristianos, pero no creo que sea el objetivo. Hay cosas que no haría. Pero un cómic cristiano común y corriente, sí, no problema. Bueno, no era, digamos, una cosa que ocupaba todo el mainstream de la industria del cómic. Como dijimos, se vendían en librerías cristianas, algunos llegaban a manos de gente a través de otras formas de distribución no tan tradicionales. Publicaron unos 57 títulos distintos, algunos con más de un número. Y después, bueno, terminaron hacia fines de los 80, hacia mediados de los 80, publicaron los 3 últimos Archies. Archie y Big Ethel, Archie Sports Scene, y el último cómic que publica Spire es Archie's Circus. Okay. Hartley dibuja y escribe algunos cómics artísticos cristianos en otras partes, otras editoriales. Sigue laburando para Archie, y en el año 80 en la San Diego Comic Con recibe un premio por sus 30 años de carrera. Fallece en el 2003. Al Hartley le dijo a la revista Breakaway Magazine en el 92, y algunas fuentes lo confirmaron, que los cómics de Spire vendieron alrededor de 40 millones de ejemplares. Eso es un montón. Eso es un montón para una cosa pequeña como era esto. Lo siguiente es otra especulación, pero un gran porcentaje eran los de Archie. Tiene sentido porque... Y era popular. Porque Archie vende, sí. Y era el engañapichanga. Además, por eso, pues te enganchaban con eso. Mirá Archie. No, está hablando Jesús. Claro. Bueno, una cosa interesante, una de las historias que usó en uno de los cómics normales de Archie cuando estaba metiendo cosas cristianas, y después lo usa de vuelta en otra historia de Spire, es un hippie, un nuevo estudiante hippie que llega a la ciudad, hijo de padres divorciados que no le prestan atención, y se llama Legión, que es uno de los nombres del diablo. Exactamente, sí. Así que muy sutil no estaba haciendo ni siquiera en Archie. Bueno, ¿qué me contás de toda esta cosa bizarra ese? Honestamente, como dije al principio, yo no tenía la más pálida idea de que existía toda esta era, toda esta etapa, todo este sector del cómic. O sea, tiene sentido porque el cómic da para todo y es un medio, literalmente es un medio que da para todo tipo de cosas. Por eso sí, recordemos que hay productoras de enteras cristianas en Estados Unidos, de series de televisión y de películas, sobre todo en Utah, en la parte mormona, que hacen tipo procedurals policiales mormones, películas de acción y aventura mormones. ¿Sí qué? ¿Por qué no ver cómics? Sí, por supuesto. Así que yo cuando dijiste de cómics cristianos, lo primero que pensé en realidad fue en esas tiras, son más que nada, como cómics cortitos de J.T. Chick. Claro, los Chick Tracks, eso podía ser, sí. El juego de rol y la droga y eso. Sí, era Dark Dungeons, era uno de los cómics que era donde los pibes jugaban D&D y era tipo, y literalmente, bueno, no era D&D, era D&D con otro nombre, pero era D&D y hacían brujería de verdad y una se suicidaba por su personaje, se moría y cosas por el tipo. Mirá, si pudiéramos hacer brujería de verdad, yo cuando juego rol no tendría que levantarme a buscar los snacks y usaría Mage Hand. Exactamente. Y no habría que ir a buscar el dado que se cayó de la mesa y esas cosas. Claro, no habría que ir a comprar los snacks al supermercado. Mandás a un golem o el homúnculo o el familiar, ¿no? Sí. Pero bueno, cómics cristianos obviamente los hay porque hay todo tipo de expresión cultural, como el metal cristiano que escuchábamos la semana pasada, o el country cristiano, o cualquier otra cosa, rap cristiano, vaya si lo hay. O si querés algo muy, muy bizarro, dentro del metal cristiano, por ejemplo, se le suele llamar white metal. White metal, sí. En oposición al black metal. Y existe algo que se llama unblack metal, que es metal cristiano, pero que suena parecido a black metal. O sea, metal cristiano con
muy pesado, con voces guturales y todo. ¡Dios! Sí, no sé, yo conozco una única banda que se llama Extol y es una cosa entre Black y Death, pero... Extol in his build, alabando, alabar. Acabo de caer en eso, no sabía, pero Sí, debe ser por eso, debe ser por eso, es una banda nórdica de por ahí, y sí, suena a black metal, death metal, pero es cristiano de temática. Qué maravilla. A mí yo tengo un disco, en MP3 en ese momento, de la banda Demon Hunter. Que no solo es una banda cristiana, sino que tienen un tema re rolero, comiquero. Como Demon Hunter. Pero bueno, esto es una historia que a mí hace un rato me había capturado la curiosidad, empezando por aquel cuento que me hacía mi hermano ya hace muchos años. De vuelta dudamos que fuera un cómic de Superman, realmente fue uno de Archie. A mi mamá le gustaba mucho Archie, no era Archie cristiano, pero le gustaba mucho Archie. Siempre había algún digest en mi casa por ahí. Y bueno, y cuando empecé a investigar descubrí que no era tipo Archie que sacaba esto, sino que estaba Spire. En el sitio donde yo leo cómics online empezaron a colgar no solo los de Archie, sino Godsmagler, Hansi y todo eso, y tipo, realmente no es que me sienta a leerlos con atención, pero es entretenido ojearlos de bizarros que son. Me imagino. Y bueno, era una idea hablar de todo esto. Ahora vamos a ir a la frase del mes, que es de uno de nuestros cómics de Archie. Vamos a tener un flash, pero bien flash, cortito. Pero vamos a tener un poco de música. Y yo tengo una canción que dice It's Alpha and Omega Kingdoms Come, y es The Man Comes Around, de Johnny Cash. Mira. Que es una de las últimas canciones que compuso en su vida Johnny Cash. Esta es propia, no es uno de esos estándares de country que el loco hacía mucho. Es una canción que escribió él mismo, y está en el American Ford, que se llama The Man Comes Around también, una de estas series de discos que hizo con el productor Rick Rubin, bueno, donde grabó, por ejemplo, los covers de Personal Jesus, ¿cómo se llama? Heart de Nine Inch Nails, etc. Y bueno, tiene varias referencias a varias secciones de la Biblia, ¿cómo se llama? De revelaciones, de la parábola de las 10 vírgenes, del Evangelio de Mateo. Es toda una preparación de la segunda venida de Cristo. Y bueno, dice una parte Alfa y Omega, que es Dios, que es el comienzo y el final, y Kingdom Come, venga a nosotros su reino. Es una canción súper sencilla, y bueno, a mí me gusta mucho, a pesar de que no soy religioso. Pero lo bizarro es que la canción le vino en una inspiración porque soñó a Johnny Cash con la reina Elizabeth II de Inglaterra. Ok. Y que la reina compara a Johnny Cash a un árbol de espinas en un torbellino de viento. Johnny Cash dice, bueno, ¿esto será una referencia bíblica? Y en el libro de Job encontró una referencia, una frase similar. Obviamente ya conocía esa frase el hombre y le quedó ahí flotando, o no, o por alguna forma la reina Elizabeth, que este programa niega toda conexión con su muerte. Por supuesto, no, es pura coincidencia que nuestro señor haya estado en el mismo momento de su muerte. En la misma isla. Uno de nuestros integrantes, conocido por su antimonarquismo, además. Por supuesto. Que somos casi todos, creo, pero... Sí, somos todos antimonarquistas, pero uno así, en nuestro integrante más joven y focalizado, digamos. Sí. Pero bueno, a mí me gusta mucho este tema, como dije, y bueno, yo no necesito excusa para poner a Johnny Cash. No. De hecho, mi duda era cuál tema de Johnny Cash poner, porque tiene un montón que hacen referencia a Dios de varias de sus etapas. Bueno, me entretuve con Johnny Cash y no di las fuentes, así que antes de escuchar la canción, acá van Wikipedia, por supuesto, los artículos de Spire Christian Comics y de Al Hartley. La página, un artículo sobre Spire en christiancomicsinternational.org, un artículo sobre los cómics de Archie de Spire en comicsworthreading.com, un artículo de youdon'treadcomics.com llamado Spire Comics The Christian Adventures of Archie Andrews, de flashback.com, un artículo llamado Jesus in Four Colors, Spire Christian Comics from the 1970s, Generation Exploitation, un blog, History of the Christian Archie Comics, otro blog of the Beaten Panel, Science Addiction, Alpha and Omega Spire Comics,
Off the Wall, no como parece, sino con apellido WHL.com, una review de Alpha y Omega, y de otro blog, 80 Page Giant, The Archie Experiment Spire Christian Comics. Así que bueno, vamos a escuchar eso, la frase del mes, y luego al final del programa con un breve flash de noticias. And I heard, as it were, the noise of thunder. One of the four beasts saying, "Come and see." And I saw, and behold, a white horse. There's a man going round taking names, and he decides who to free and who to blame. Everybody won't be treated all the same. There'll be a golden ladder reaching down when the man comes around. The hairs on your arm will stand up at the terror in each sip and in each sup. Will you partake of that last offered cup, or disappear into the potter's ground when the man comes around? Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. Till Armageddon, no shalom, no shalom. Then the father hen will call his chickens home. The wise men will bow down before the throne, and at his feet they'll cast their golden crowns when the man comes around. Whoever is unjust, let him be unjust still. Whoever is righteous, let him be righteous still. Whoever is filthy, let him be filthy still. Listen to the words long written down when the man comes around. Hear the trumpets, hear the pipers, 100 million angels singing. Multitudes are marching to the big kettle drum. Voices calling, voices crying. Some are born and some are dying. It's Alpha and Omega's kingdom come. And the whirlwind is in the thorn tree. The virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured 100-weight and penny pound when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death, and hell followed with him. Perdidos en el éter. Barrera contra el comunismo. Perdidos en el éter se complace en presentar la frase
del mes. Pienso que puedes aprender más del amor de rodillas que de cualquier otra forma. Betty Cooper Picarona, en algún cómic de Archie publicado por Spike Christian Comics. Proyecto X54 Alpha. ADN del investigador científico uruguayo. Componentes esenciales: pasión, trabajo duro, resistencia a la frustración, estómago resistente a cantidades industriales de mate amargo y ganas de vivir al borde de la indigencia. Todo ese glamour y muchas curiosidades científicas en un podcast de ciencia. Entrevistas con científicos uruguayos de los más variados campos en un formato ágil y accesible para todo público. Búscanos en iVoox y otras plataformas de podcast. Un podcast de ciencia no tiene efectos secundarios y no ha sido investigado en animales no humanos. Es el final del programa número 527, en donde hemos recibido la palabra del señor, el señor Al Hartley. Exactamente. Y su papá Frederick, con su antisindicalismo galopante. Vamos directamente a ver qué nos dice este 3, 2, 1... de noticias. Y ahí desperté a Linguini, que estaba durmiendo acá, obvio. Pobre santo. Y se estiró y se volvió a dormir. Muy bien. Sí. ¿Con qué arrancamos ese? Arrancamos con sección películas, porque luego de años de que venían diciendo sí, que no, que... Bueno, se confirmó que Star Trek Section 31, no, sección 31, va a salir finalmente, pero no como serie, como película. Como evento película especial, porque seguramente va a salir directamente para Paramount Plus. Básicamente, Star Trek descubre el especial de Marvel Studios. Sí, o sea, por el hecho de que, o por mejor hecho de Paramount Plus decide no ponerle película a películas directo a plataformas como hacen otras plataformas, pero bueno. Así que no, pero si es Special Movie Event, le están haciendo película. Sí, pero bueno, ¿viste? Qué sé yo. Así que bueno, nuestra queridísima ganadora del Oscar, Michelle Yeoh, vuelve como la emperatriz caníbal yo, ahora reformada más o menos. Sí. Ahora semi-reformada después de estar un tiempo con la Discovery haciendo amigos y que le digan la tía siendo loca. La tía loca que habla de genocidio, que vuelvan las botas eran yo. Claro, exactamente. No es que vuelvan las botas, es que vuelva yo, que devolverme las botas. Es tipo, las botas son todos giles, yo son todos cagos en el lado mío. Pero bueno, cuestión de que vuelve Giorgio y en la sección 31 suponemos que en el siglo XXIII, en la etapa... Asumo yo que la mandaron en el siglo XXIII porque uno de los problemas que tenía en Disco era que no solo estaba apartada de su universo, el universo espejo, sino que estaba apartada en el tiempo y falopa cósmica, eso te hace mal. Sí, básicamente porque Wibbly Wobbly Time Star Trek. No, está bien, no deja de tener un poco de sentido. Sí, además el David Cronenberg dice que el universo espejo en el siglo 30, digamos... Está como más lejos. Está como más lejos. ¿Cómo funciona eso? No sé, porque todavía no sé, pero bueno, cosas. Entonces volvió a través de la puerta... El guardián de la eternidad. Eso, guardián de la eternidad, el Gates of Forever, volvió a, suponemos, que el siglo XXIII... O sea, sí, lo cual estaría muy feliz porque significa que puede volver a aparecer Tyler. Sí, suponiendo que ya Latif. Sí, exactamente. Que Tyler Vok, porque él quedó como líder de Section 31 al final de la temporada 3 de Disco. 2. Dos de Disco. Pero bueno, no sabemos nada más. Lo único que sabemos es que está Michelle Yeoh en Section 71, la escribe Craig Sweeney y la dirige Olatunde Osunsanmi, que ambos la han laburado bastante en Discovery. Sí, más Osunsanmi, que dirigió como 12 capítulos de la serie. Sí, un montón, sí. De hecho, dirigió algunos de los que me gustan mucho de la temporada 4. Sí. Es uno de los capos. Y ahora es uno de los productores ejecutivos también. Así que, esto es lo que sabemos. Sí, a ver, es la película de la CIA espacial. Exactamente, iba a decir eso. Para quien no sepa, Section 31 es la CIA de Starfleet. La CIA. Ni eso. O sea,
son los que la CIA le dicen se te fue la mano. Sí, es verdad. Bueno, pero pasa que, no solo eso, pasa que, sino que es este personaje de mierda, que el personaje no es de mierda. A ver, vayan y escuchen mi reseña de la temporada anterior de Discovery. El problema es que es esta versión de espejo del personaje de Georgiou, que es el emperador del imperio terrano, genocida declarada abiertamente, que come seres sentientes. O sea, sí, y que de un momento para otro todos los personajes de Discovery se olvidan de eso y es la tía loca medio facha. De hecho, sí, en el capítulo que la despiden es como, ay, no, la vamos a extrañar. Y prácticamente, y tenés a todo el mundo diciendo, ay, no, ¿por qué? Ay, al final era la tía, qué sé yo, era como una tía excéntrica. Y literalmente el personaje vivía de decirte, soy el azote de Vulcano, la destructora de Andor, etcétera, etcétera. A ver, uno puede teorizar que es el universo espejo que te vuelve malo y no sé qué. No importa, el punto es que tenés un personaje que viene de ser la tirana absoluta del imperio terrano y de hecho en temporada 2 de Discovery está trabajando en sección 31 en la CIA de Starfleet y después, bueno, bla bla, cosas que pasan, se va al futuro, vuelve el futuro y le parimos el rastro cuando vuelve del futuro, no sabemos a dónde, suponemos que volvió el siglo XXIII y aparentemente cosas. Ahí terminaría, suponemos, laburando en Section 31, que no sabemos. Dice profesor Dinosaurio que para lo único que quiere esto, por un lado es tipo, Michelle Yeoh, qué bien, no tiene el mismo apego que tenemos vos o yo por ella. Por otro lado, Section 31, que lo único que quiere ver es a Bashir destruyéndolos. Yo, no, pero no creo que vaya a caer en la época de Bashir. Pero bueno, quién sabe. Sí, a ver, podrían mandarla al siglo 24, qué sé yo. O 25, como estaba. 25. No la veo. No la veo, no. Lo más probable es que sea en la época esa de disco, todo. En la época de la Strange New Worlds. Sí, supongo que sea por esa época, pero no. A ver, de nuevo, lo único que tenemos es el cast de Michelle Yeoh y nadie más. Y quién dirige y produce. Quién escribe y dirige y produce. Nada más. Lo que me gusta mucho es la idea de este formato. Está bueno porque, a ver, como decíamos mucho, hablamos nosotros mucho, es la queremos a Michelle Yeoh, pero bueno, no nos van con el personaje. Y una serie, sección 31, es como diría nuestro queridísimo Mile, es mear en la utopía. O sea, estamos hablando de que... Es lo peor, no aparecen como antagonistas, como otra cosa, no es una serie sobre ellos. Claro, o sea, es una serie donde los tipos que, o sea, se ocupan de mandar a matar gente de otro tipo, mandar a matar gente de otros planetas, de ocasionar genocidios. Ocasionar genocidios, o lavar cerebros, todo en nombre de la Federación y cómo hay que... O sea, por eso digo, son la CIA, literalmente. Con lo mucho que yo amo Deep Space Nine, Section 31 es una de las peores ideas que ha tenido Star Trek en toda la época, en toda la vida. Por lo menos Section 31 los ponía del lado malo. También lo hizo Enterprise, pero en épocas más modernas le han errado un poco el bizcochazo. Claro, o sea, en Discovery Section 31 está como más... es como más un mal necesario. No... Y ni siquiera tan malo, ponele. En cambio, sí, como en DC9, que DC9 sí, tan completamente del ojete. Pero bueno. No, para mí el formato me gusta, más allá de no tener que dedicar una serie a Section 31, eso. Me gusta porque es la versión larga de Short Trek, en donde un día digo, quiero hacer un episodio de McCoy haciendo tal cosa. Bueno, acá estemos un tipo haciendo de McCoy y hacemos esto. Quiero hacer un episodio que sucede en no sé, que le pasa a uno de los tripulantes que aparece en la Titan en Picard, lo hago. Quiero hacer un especial live action de Lower Decks, lo hago. Queda este formato ahí abierto para usar, que yo vengo diciendo hace muchísimos años al aire en estos micrófonos que yo amaría ver una serie antológica de Star Trek. Tuvimos Short Treks que en su gran mayoría sirvió para contar historias accesorias a Disco y luego una a Picard,
pero hay un par sueltas que nada que ver, y creo que se debería haber seguido usando. Y es la misma filosofía de producción, de aprovechar recursos de producción, de filmar el especial de Guardians mientras filmaban la película. Claro. O decir que están filmando un especial probablemente de Mephisto, no se sabe, mientras filman Agatha. Entonces, me parece bueno aprovechar ese tipo de cosas y ver qué más puede salir. Capaz que no les anda y es el único. No sabemos, pero bueno, no hay fecha tentativa de nada. Suponemos que estarían filmando el año que viene, no sabemos todavía nada. Por eso, así que antes de fines del año que viene, fíjate. No creemos que se vea nada. No, porque sabemos que está terminando Arthur. Sí. El año que viene termina Discovery, y el año que viene estarían filmando, supongo yo, la serie de la Academia, así que... Sí. Y este año estarán filmando Strange New Worlds temporada 3, que ya se estrena ahora nomás, la 2. Claro. Sí. Pero a Kurtzman están por despedirlo, fracasó todo Star Trek moderno. Sí. En realidad hacían temporadas nuevas de Discovery aún cuando perdía plata. Totalmente. Bueno, y la otra noticia no tiene titular chistoso, porque es sobre los problemas legales de ¿cómo se llama? De Jonathan Majors. Jonathan Majors fue detenido el 25 de marzo por una denuncia de agresión a su pareja, una mujer. Lo liberaron enseguida, pero bajo fianza, y tiene que aparecer el 8 de mayo en la corte. Su abogada y el marido de la abogada, que está trabajando como control de crisis de publicista, dicen que él no fue, no sé qué. Incluso han largado mensajes de texto supuestamente escritos por ella donde dice: no pasó nada, yo no quería hacer la denuncia, no fue culpa mía, no sé qué. Tiene un olor feo eso, son reales. Y además parece que hay varias personas más que estarían dispuestos a declarar que fueron violentados, agredidos por Majors, que están trabajando con la Fiscalía de Nueva York. Esto. Complicado. Sí. En todo eso, Majors está perdiendo un montón de laburos. Perdón. Sacaron del aire una campaña de publicidad de Ejército de Estados Unidos. Cancelaron una campaña de publicidad de un cuadro de béisbol. Y están como medio congelados algunos proyectos de película. Lo dejaron de lado su agencia de publicidad y su agencia de booking, de management. Fuerte eso. Y por ahora no sabe qué va a pasar con su papel en la franquicia de MCU. Que se viene Avengers de Kang Dynasty, que venía a filmar el año que viene. Y todo. Y hay otro montón de proyectos fuera de Marvel, fuera de Disney. Y algún experto en la industria, alguna persona de la industria cercana que ha trabajado con él, dice: me parece que todo el mundo está esperando a ver qué hace Marvel. No necesariamente van a hacer lo mismo, pero están esperando a ver qué hace Marvel. Y no sé, yo no sé si el loco es de verdad culpable, pero las estrategias que están usando los abogados son bastante feas. He visto mucha gente, pasa mucho con el tema racial en Estados Unidos, mucha gente diciendo: a él le hacen esto porque es negro, pero Ezra Miller sigue con Flash, no sé qué. Y la verdad es que más allá de algunas escenas que filmó hace poco, después de que se disculpó y no sé qué, Flash estaba casi hecha cuando explotó las cosas peores de Ezra Miller. Claro. Y no es que digas: vos mirá la Wikipedia de Ezra Miller y en MDB todos los proyectos que tiene por delante después de Flash. Claro, sí. Ezra Miller va a poner un puesto de churro después de Flash. Sí. De carajo con un mango, obviamente. No creo que no le paguen. No, obviamente no es que no van a pagar. Pero no lo veo que se estén apilando para lograr con él. No. Y ta. A ver qué pasa con esto de Majors. Esos mensajes filtrados. En el mejor de los casos son dudosos. En el peor son súper turbios. Exactamente. Y bueno, veremos que sale todo esto. Y bueno, complicado. Nada más que decir por el momento, hasta que tengamos más novedades. El programa que viene hablando de Star Trek, vamos a reseñar Picard temporada 3. No queremos, pero debemos. Pero debemos. Nos debemos a todo lo que sea Star Trek y Star Wars, nos debemos. Y vamos a reseñarlo, vamos a poner la mejor onda posible. Viene Lala invitada para ponerle más onda a ese asunto. No estoy seguro si va a estar Mael, porque me parece que Mael abandonó Picard.
Pero bueno, vamos a estar por lo menos nosotros dos, Carlitos, Lala, y vamos a ver qué pasa. Claro, que tenemos como una especie de grupo de apoyo con Carlitos. Y sí, nosotros tres para tenemos llorar. Para llorar sobre eso. Para reírnos, porque nos reímos para no llorar. Exactamente. Ustedes saben que no nos gusta hacer reseñas de cosas que nos gustan, pero está. Claro. Ya venimos haciendo todas las temporadas de esta serie y bueno. Y esta es la última y no tenía mucho sentido dejarla. No, así que bueno, por lo menos vamos a tratar de reírnos un poco de algunas cosas. Y bueno, yo hoy incluso pensé veo que mucha gente está feliz con Picard temporada 3. Bien por ellos, sí, la Bien verdad por que ellos. nos alegramos por ellos, porque está bueno disfrutar las cosas. Nunca jamás vamos a decir tipo, no, tipo, está mal que vos disfrutes de esto y que te haya gustado. Sí, no, obvio. Tan así soy que ni siquiera quiero tuitear Boque Poronga Picard temporada 3. Yo no me nace. Yo lo he hecho, yo no me guardo y he dicho cosas como no hay que dejar que Terry Matalas las dirija nada más o algo parecido. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Yo no quiero hacerlo, no quiero hablar, no quiero hacer eso. No me nace. O sea, si algo no me gustó, quiero decir, no me gustó porque no me gustó. No, esto es ofensivo y racista, que yo sí lo digo. Sí. No, ni lo digo, ni digo con un capítulo X de algo me parece, sí, pero el que sabe leerme va a ver que no he tuiteado casi absolutamente nada sobre Picard. Y bueno, en mi silencio hablo un montón ahí. Capaz que no habla lo suficiente como para que la gente entienda que no es buena, pero... Pero bueno, qué sé yo. ¿Qué le vamos a hacer? Pero entiendo que te puede gustar. Lo que no entiendo es la gente que está diciendo es la mejor temporada de Star Trek en los últimos años, no sé qué. Sobre todo cuando están ahí al lado Strange New World temporada 1 y todo Lower Decks. Incluso entiendo que Lower Decks, por la parte humorística, a pesar de que para mí una serie Star Trek de primera palabra a la última, pero con Strange New Worlds. Sí. El tema es que está operando mucho, lo vamos a hablar la semana que viene. Opera mucho la nostalgia de TNG. Y sí. Pero incluso los que tenemos nostalgia de TNG, como Mael o yo, no funcó. Pero la mayor parte de la gente, no sé si la mayor parte de la gente, yo asumo que a lo que no nos gusta Picard en general, no somos haters como los pelotudos que han dicho y siguen diciendo cualquier estupidez sobre Discovery. No salimos a decir no nos gusta. Entonces todos los comentarios que ves son en un 98% me encanta y en un 2% bueno, sí, es una poronga de fanservice y nostalgia, porque yo qué sé, yo la estoy disfrutando. De acuerdo. Pero trataremos de hacerlo de la forma más positiva posible la semana que viene. No sé si lo lograremos. Haremos el intento. Bueno, como siempre, muchas gracias por estar. Un gustazo como siempre. Y con ustedes, estimados oyentes, nos encontramos la semana que viene acá en Perdidos el Éter, porque nosotros seremos extraños, pero no tanto como este mundo. Atención, la conexión interdimensional se encuentra inestable. Esta transmisión puede, en cualquier momento,